Dale, sí, aprovechemos todo el tiempo posible para nuestro invitado de lujo del día de hoy. Cuando quieras le damos la bienvenida a Gabriel Vinderola. ¿Cómo estás, Gabriel? Él es doctor en química, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Ingeniería Química, especialista en microbiología, tecnología y funcionalidad de bacterias lácticas y también divulgador científico, que es a través de ese medio que yo conocí su trabajo y lo que está haciendo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Bueno, como te decía, te conocí a través de Instagram, porque yo soy ajeno, digamos, a todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, vengo de otro palo, y te quería preguntar cómo surgió esta idea de combinar investigación, docencia y divulgación científica. ¿Qué te motivó a hacer la divulgación científica a través de las redes sociales o si ya venía de antes? Sí, justamente te iba a decir, yo venía desde antes porque soy docente desde hace más de 25 años. Entonces, la actividad docente, cuando te gusta la docencia, trasciende el aula. Te gusta hacer docencia y hacer docencia es comunicar esencialmente. Entonces, he estado haciendo comunicación de la ciencia antes de las redes en charlas, claro, con un alcance mucho más local, en charlas en colegios, en jornadas con fermentistas locales, en clubes, en distintos ambientes donde te invitaban a dar una charla de divulgación científica, que era hablar sencillo de cosas que pueden ser muy complejas. Y por supuesto con las redes te da un alcance masivo y esto empezó en la pandemia. En la pandemia, cuando nos teníamos que quedar encerrados, y bueno, ¿qué hacemos? Empecé a hacer vivos de Instagram en la pandemia. Los vivos de Instagram estaban a la orden del día, hoy ya prácticamente no se hacen. Y vivos con nutricionistas, con pediatras, con gastroenterólogos, y eso fue un poco el punto de inflexión entre la divulgación científica más local y lo que fue el alcance más masivo de las redes. O sea, a partir de la pandemia logró masividad, digamos, la información que vos ibas transmitiendo antes de Sí, forma local, digamos. sí, sí, la cuenta de la pandemia tenía 2.000 seguidores, como tiene más o menos cualquier persona que tiene una pequeña comunidad, y empezó a subir, está en 170.000 lentamente, pero sigue creciendo. Y sin hacer, siempre de forma muy orgánica, nunca nada, hacer ninguna cuestión. Claro, algún aspecto secundario en tu vida, digamos, no es el foco principal, pero la verdad para la ciencia es un montón que más de 170.000 personas te sigan y que vos puedas compartir todo tu expertise. ¿Y crees que hay algún resquemor de parte de la ciencia con la divulgación? Porque, por ejemplo, en mi campo, la ciencia política, algunos son reacios a pensar de que se pueden combinar ambas cosas. ¿Pasa lo mismo? Es muy personal. Hay, Sí. hay, hay excelentes investigadores que no les gusta la exposición, que no se bancan un sopapo porque va a aparecer en redes y siempre aparece algún hater, algún que te tira, que no tienen tiempo, que no le encuentran la vuelta. A mí me parece perfecto. No necesariamente todos los investigadores tienen que hacer comunicación de la ciencia, lo tienen que hacer si te gusta, si te sentís cómodo. Tampoco el sistema te lo reconoce. el, Ni el CONICET, o sea, el CONICET y a la universidad les gusta que haya investigación de la ciencia, pero todo es extra. O sea, a mí me evalúan en el CONICET por la cantidad de recursos humanos que dirijo y la cantidad de paper que publico, no la cantidad de notas que doy, la cantidad de que y todo también decía, pero bueno, uno lo hace realmente. La comunicación de ciencia es porque te gusta, porque, pero también se aprende muchísimo interaccionando con el público, uno ve cuáles son las dudas, cuáles son los mitos, entonces, y todo eso termina impactando en la docencia. Bueno, justamente de eso deberíamos hablar. ¿Cuáles son los grandes mitos de la microbiología, por ejemplo? Como el mito general, está el tema de que los microorganismos están para enfermarnos. Y probablemente los microorganismos están para darnos salud. Nos dan mucha más salud de lo que nos enferman. Si los microorganismos nos hubieran querido exterminar, ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Pero por supuesto que la microbiología nació de la mano de los microorganismos que enferman o que arruinan alimentos, porque cuando Pasteur
inició la microbiología fue con un proceso donde la producción de alcohol a partir de remolacha se deterioraba. Ese fue el inicio de la... Y después trabajó sobre la rabia, sobre algunas pestes, sobre la sepsia para las mujeres que daban a luz. Entonces la microbiología nació de la mano de los microorganismos que enfermaban, que mataban o que arruinaban alimentos. Mucho tiempo después se empezó a ver que en realidad la mayor cantidad de microorganismos que están a su alrededor nos dan salud. Pero bueno, ya está, hazte la fama y échate a dormir. Entonces ahora la gente, vos le decís bacterias y lo primero que les da es miedo. Entonces tienen miedo a consumir alimentos fermentados y le tienen miedo a la esponja y le tienen miedo a la tapa del inodoro y le tienen miedo al ventilador de los baños públicos que te tira aire forzado y parece que... Bueno, entonces ven peligros en todos lados y no es tan así. Entonces uno de los mitos que hay que desenterrar es que, ok, tenemos que tener ciertas precauciones, pero no nos tenemos que pasar al extremo de la limpieza, porque eso también nos puede enfermar, porque los microorganismos los necesitamos. Perfecto. Te consulto respecto a los probióticos, a los alimentos con probióticos, a los yogur, a los fermentados. ¿Qué hay de cierto de los beneficios que traen estos alimentos? Y si te pregunto si hay algunos probióticos que no se recomiendan o que para determinadas personas no son sugeridos. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? A ver, volviendo a los microorganismos patógenos, nosotros tenemos muy arraigado que una pequeña cantidad de un microorganismo como Escherichia coli, Salmonella, Listeria nos puede enfermar. Un poco de esos microorganismos nos puede enfermar. Todavía nos cuesta aceptar que muchos lactobacilos nos pueden dar salud. Es decir, nos ponemos en la otra escala. Una cantidad de lactobacilos todavía a la gente le cuesta creer. Ahí está un poco el tema de los fermentados, los probióticos. Los microorganismos nos pueden dar salud, nos pueden hacer que funcione bien el sistema inmunológico, que digeramos mejor los alimentos, que tengamos menos alergias, que tengamos menos dolor abdominal funcional. Y si los probióticos pueden hacer mal, no deberían si están utilizados como se deben utilizar. Los probióticos se desarrollan y lo que primero se les estudia es su seguridad. Entonces, si están empleados correctamente, difícilmente tengas algún problema mayor por consumir un probiótico. A lo sumo te dará una distensión abdominal, una pequeña desflatulencia, pero esos son los casos Pero no hay raros. algunas personas particulares con ciertas enfermedades o diagnósticos que no tengan que consumir probióticos o depende. No, es como poco predecible, porque hay personas que pueden no reaccionar bien, pero ya te digo, la no reacción bien es una distensión abdominal, un dolor de panza y no mucho más, una Claro. flatulencia y no mucho más que eso, no, porque no son medicamentos, no tienen efectos colaterales adversos. Pueden tener esta cuestión de una cierta intolerancia transitiva, pero es mucho más probable que te hagan bien o no te hagan nada, a que te hagan mal. Perfecto. Respecto a las regulaciones que existen en Argentina, a los productos con probióticos, con posbióticos, ¿crees que hace falta más controles o regulación? Respecto, por ejemplo, a la ley de etiquetado frontal, ¿tenés alguna sugerencia para hacer? ¿Crees que...? Sí, Sí, los probióticos en Argentina están regulados, lo cual no quiere decir que se cumpla con esa regulación. El Código Alimentario Argentino tiene un artículo, el 1389 creo que es, donde dice qué características tiene que cumplir un probiótico y el que lo comercialice tiene que presentarlo a ANMAT, pedir la autorización y qué sé yo. Muy pocos lo hacen, muy pocos lo hacen. Está lleno de productos que dicen ser probióticos y no tienen la evidencia. Está todo mezclado. Algunas empresas sí lo han hecho, pero como no hay un control, ¿por qué? Porque no te van a hacer mal. Entonces, un poco el ANMAT está vigilando lo que te haga mal, pero no te asegura lo que te prometen que te haga bien, te va a hacer bien. Entonces, un poco dependerá de la idoneidad de la empresa que los comercialice, del profesional de la salud que los recomiende, que la recomendación sea basada en la evidencia, pero coincido en que es un área que necesita mucho más, primero actualizar la regulación, porque está vieja, y segundo, hacerla cumplir. ¿qué le actualizarías? Y yo le sacaría los requerimientos que le pide, que son cuestiones muy, muy técnicas, pero que ya se sabe que no tienen. Yo a un probiótico lo que le tengo que pedir son 3 cosas solamente. Le tengo que pedir que esté claramente identificado, con nombre y apellido, las bacterias tienen una forma de llamarse, tienen que estar vivos en el producto
tienen que estar vivos en el producto y tienen que cumplir un efecto benéfico demostrado en un estudio clínico. Muchos productos que dan vuelta nunca han tenido un estudio clínico de eficacia. Son esas tres cuestiones y no más que eso. Claro, perfecto. Te consulto, yo soy un total ignorante en la materia. ¿Qué diferencia entre la microbiota, la microbioma? Son terminaciones que un poco todavía no las logro diferenciar y seguramente muchos que nos están Sí, escuchando nunca la escucharon en su vida, así que. sí, microbiota y microbioma. A ver, cuando yo hablo de microbiota, hablo de los microorganismos físicos, una bacteria, una levadura, un hongo. Esos microorganismos tienen material genético. Si una bacteria yo la armo, adentro tiene su ADN. Entonces, cuando yo hablo de microbioma, el microbioma es el conjunto del material genético. Ajá, perfecto. Uno podría decir que el término microbiota engloba al término microbioma. El microbioma son los genes, el material genético, y la microbiota son los microorganismos en sí. ¿Cuál es la cuestión? Yo lo que estudio es el microbioma, porque la forma que tengo de estudiar es leyendo el material genético que tienen. Entonces, yo infiero la presencia de la microbiota leyendo el microbioma. No sé si eso puede Sí, dar una sí, idea de quedó clarísimo. la diferencia. Sí. ¿Y usted observa que acá en Argentina la investigación sobre microbioma, sobre nutrición, se traduce en las políticas públicas de cada día o también, No, no, no? no, en absoluto, en absoluto. Primero que hay una investigación, los que hacemos investigación en microbioma, lo hacemos recontra pulmón porque no hay ningún proyecto, no hay un financiamiento nacional que te permita cubrir lo que es la secuenciación, los gastos que tiene la secuenciación, entonces uno termina con la calidad internacional. Nosotros todos los estudios de microbioma que hemos hecho es tomar muestras de acá, sacar el ADN, mandar el ADN al exterior y un grupo del exterior financia la secuenciación y después publicamos juntos. Un poco que acá hacemos la mano de obra y los grupos del exterior, entonces hemos hecho colaboración con Japón, con Finlandia, con España, con Estados Unidos, con Alemania. Entonces, básicamente en Argentina, no puedo decir que todos, pero muchos hacemos investigación en microbioma en colaboración con el exterior. ¿Esto se incrementó con la reducción de los ingresos del CONICET en el último tiempo o es algo que ya venía Antes pasando de era, antes? nunca los científicos tiramos manteca al techo con lo que es el financiamiento. Hoy en día está mucho más parado y congelado todo, pero nunca hubo un proyecto en Argentina que te permita financiar lo que es un estudio de microbioma, financiarlo 100%. Al menos a mí no me ha tocado. Y por lo que Perfecto, conozco tampoco les ha tocado a otro investigador. claro. Respecto a los avances que se está viendo en las áreas de los postbióticos, el microbioma, la nutrición, ¿cómo imaginás que va a ser la alimentación de acá a 20 años, a 30 años? ¿Crees que va a cambiar nuestra relación con los alimentos o va a seguir siendo más o menos igual? Debería cambiar. Yo no veo que haya una tendencia para... y yo siempre digo, yo hace unos 30 años que estoy en esta cuestión de trabajar en ciencia y tecnología de alimentos, y cuando yo empezaba a ir a los congresos de tecnología de alimentos, que todavía pasa, se hablaba mucho de la alimentación del futuro, año 90, 2000, 2005, ¿cómo va a ser la alimentación del futuro? Entonces la gente formulaba alimentos y le agregaba esto y le agregaba lo otro para diseñar los alimentos del futuro. Y ya, bueno, esto ya es un poco ya de gente mayor lo que digo, pero habiendo pasado tanto tiempo, uno ve que tal vez los alimentos del futuro tienen que ser los alimentos del pasado. Tenemos que volver a esa alimentación sencilla que se compra en la verdulería, en la carnicería. Toda esta formulación de alimentos nos ha llevado un poco al concepto de alimentos ultraprocesados, que se forman a partir de ingredientes, son alimentos que como tal no existen en la naturaleza, y toda esa formulación, todo ese agregado de aditivos, colorantes, saborizantes, emulsionantes, se está visto que no, tienen un impacto muy negativo en la salud. Entonces, para mí la alimentación del futuro hay que mirar al pasado, cómo nos hemos alimentado, y hay que recuperar. Pero yo no veo que haya ni siquiera una tendencia a que ocurra eso, porque la tendencia es que la gente consume más alimentos ultraprocesados y los niños, los chicos tienen enfermedades crónicas en mayor número y antes en la vida. Entonces, yo no veo una tendencia. Si no pegamos el volantazo,
¿Es una tendencia que excede a la Argentina y responde a Latinoamérica, al resto del mundo, o es Hay algunos países que un poco escapan, Francia, Japón, Italia, Japón y Francia, yo diría que y son los por qué crees países que donde... escapan de esa lógica? Japón tiene una alimentación muy basada también en plantas y en diversidad de plantas y en algas y en plantas marinas, en pescados, una filosofía de vida también, no es solamente el come muchos alimentos fermentados, Francia también, y uno esperaría que los países mediterráneos mantengan esa alimentación mediterránea y el estilo de vida, no solamente la automedicación, la polimedicación, el entrenamiento, el moverse, el manejo del estrés, todo tiene que ver con incidencia de enfermedades crónicas. ¿Y crees que la solución para apuntar a esos países viene de parte del Estado, viene de parte de la sociedad, una combinación de ambos? ¿Cómo podríamos ser Es Japón, ser Francia? educación, necesitamos educación alimentaria en los nuevos papás y mamás que tienen la responsabilidad de introducir la alimentación complementaria cuando ese bebé a los 6 meses empieza con la alimentación complementaria, es el momento de desarrollar hábitos. Si a ese bebé nunca le dio una galletita de paquete, nunca la va a desear probablemente, pero bueno, ese chico que consume alimentos reales en casa, empieza a ir al colegio, empieza a ir a los cumpleaños y ahí se expone a otro tipo de alimentación que es muy palatable. Entonces, es una cuestión familiar, pero es una cuestión social, porque si yo hago bien todo dentro de la familia, pero después ese nene es social y va a un cumpleaños, va a la escuela, bueno, va a venir Claro, con esto, sí, no, quiero tal cosa y quiero tal otra. Y entonces es una cuestión que empieza en casa, pero que tiene que ser social. Y por perfecto. supuesto el Estado tiene que estar presente en la cuestión de, de políticas públicas, de espacios saludables, de educación. Esto es educación, porque yo no te voy a crear hábitos alimentarios poniéndote solamente sellos, y porque si después voy al supermercado y todo tiene sello, bueno, un poco bajas la guardia y terminás comiendo. Uno tiene que saber qué comer y qué que no hay que comer. Sí, sí, una de las críticas que se le hacía al etiquetado frontal era justamente eso, que el 90% de los productos tenían etiquetada frontal, entonces la gente terminaba cayendo en comprar esos productos con los contornos porque no había oferta en los supermercados, pero bueno, Bueno, era un tal poco vez lo que hay que vos ir más a decís. la verdulería. Claro, Entonces uno dice, no es el problema, que si todo tiene sello, tal vez porque la oferta no es buena, hay sí, que sí, buscarla en aparte otro lado. seguramente una empresa quisiera evitar esos sellos y distinguirse por eso, pero no se puede cuando es un ultraprocesado. Y claro, cuando ya el alimento está diseñado así, es difícil reformularlo a veces porque la naturaleza del alimento es así. Entonces no todo se puede reformular para sacarle sellos. Entonces tal vez la opción es más la verdulería. Perfecto. Ah, pegamos un volantazo y te quería preguntar porque vi que también te expresaste en redes sociales y también en algunos medios respecto a las vacunas, porque estamos viviendo en un momento donde eh, gran parte de la población, bueno, un porcentaje de la población no se está vacunando y bueno, derribar ciertos mitos respecto a la vacunación. ¿Cómo explicarías vos la importancia de vacunar a las personas que creen que ya no hace falta o que ciertas enfermedades no existen prácticamente? Sí, y acá un poco se mezcló todo y la discusión que empezó con las vacunas del coronavirus, que fue una situación de urgencia, que fue una situación donde se tomaban que tal vez la mejor decisión posible en ese momento. Con el diario del lunes es fácil decir, pero había que estar en ese momento con un tsunami de muerte que había, hospitales colapsados. Y después eso tiñó a la cuestión de las vacunas del calendario de los niños. Entonces lo que empezó con las vacunas del COVID un poco se propagó. Y yo creo que pasa cuando uno deja de percibir el peligro, bajas la guardia. Eso es así, eso es la naturaleza humana. Las personas que trabajan con electricidad, lo primero se ponen guantes y después ya tocan los cables con la mano. Porque cuando cuando le perdés ese miedo, bajas la guardia. Y acá pasó lo mismo, como dejamos de ver sarampión, dejamos de ver rubiola, dejamos de ver varicela, dejamos de ver poliomielitis, y dice, bueno, ya está, se terminó, ¿para qué vacunar? Y después empiezan con esta cuestión de, che, ¿qué tendrán las vacunas? Y qué, con esta cuestión un poco de la teoría de la conspiración. Y si yo te muestro el listado de lo que tienen las vacunas, difícilmente una persona lo entienda.
y uno a partir del listado de los componentes es imposible determinar si esa vacuna es eficaz o no es eficaz y si tiene efectos colaterales. Esa respuesta la tienen los estudios clínicos en humanos que se hacen. Entonces, a mí la lista de componentes de una vacuna no me dice nada, y eso que soy químico. Imagínate si se la muestra a una persona que no tiene formación científica, es probable que se asuste. Y no tiene ningún sentido mirar los componentes, hay que ver el efecto en las personas. Entonces, se armó esta discusión, se propagó las vacunas del calendario, las tasas cayeron enormemente porque las personas, y por las dudas no me voy a vacunar, total no veo un peligro inminente, pero ese peligro ya está empezando a resurgir. Hubo 7 muertos por tos convulsa, que absolutamente evitable. Entonces, bueno, hay que comunicar y seguir comunicando. Y respecto a las vacunas del COVID, también para tumbar ese mito, ¿hay alguna comprobación de que hubo efectos negativos, contraefectos de vacunarse con determinada vacuna? Toda intervención médica tiene efectos colaterales, absolutamente ninguna, desde tomar un paracetamol. El tema es que es el costo-beneficio. El beneficio es tan grande y se favorece una enorme cantidad más de personas que pueden tener efectos colaterales. Lamentablemente, toda intervención va a tener gente que tenga algunos efectos colaterales, pero las decisiones en salud pública se toman en función de aquello que beneficia a la mayor cantidad de la población. Yo siempre digo, si con vacunas yo salvo la vida de 1000 personas y afecto a las de 5, 1000 contra 5, y me dice, y tenés que ir para adelante, porque si no voy a afectar a 1000 personas, en vez de favorecer a 1000 personas. Entonces, pero yo no veo las personas que se benefician, yo veo al que creo que tuvo el daño colateral. Tengo un pariente, tengo un vecino que tuvo tal cosa, pero yo no veo a las 1000 personas que se beneficiaron. Veo a las pocas que tuvieron el daño colateral, entonces yo es lo único que veo. Por eso las decisiones se toman en base a números y no en el caso personal que me afectó a mí o afectó a mi vecino. ¿Crees que hay una falta de irresponsabilidad, digamos, en la información? Por ejemplo, vimos el otro día en redes sociales, en el Congreso de la Nación, una persona que alegaba que tenía magnetismo por el uso de la vacuna. ¿Crees que esos tipos de mensajes no son positivos, digamos, para la población? ¿Hay que darle lugar a ese tipo de mensajes? Esa es mi pregunta. No, me parece que fue un circo de todo lo que tenían, de todo lo que tenían para decir, eso deslució y le sacó seriedad a todo lo otro, porque después se salió que ese tipo ya había salido, y que en 2014 que se le pegaban cosas, entonces, pero aparte la misma persona, yo sí tendría que decir algo en contra de las vacunas, buscaría algo que sea un poquito más demostrable. Claro. Eso fue el extremo, me parece, de un mamarracho. Entonces, eso se cae de por sí solo. Creo que ayudó más a que la gente ayudó confíe en las claro, vacunas. se autodesprestigiaron. Si podían tener algo para decir contra las vacunas, yo creo que tenían que haber sido más agudo, más inteligente y decir, de esto tengo evidencia, pero no esa cuestión que era como una cosa, me hacía acordar a Gabriel García Márquez y 100 años de soledad, sí. Realismo mágico, sí, era sí. Bueno, esas cosas que llegaba Malquíades con el circo y una cosa así, pero bueno, redes sociales también han dado lugar a la proliferación de todo tipo de discurso en personas que no tienen ninguna formación, mucha ideología, mucho antisistema, antiindustria, anti-todo, desde la comodidad de un celular y el Wi-Fi. Hay mucha gente que opina porque tiene Wi-Fi y tiene celular, y dice, yo investigué. Investigar no es buscar en Google lo que a mí me parece el sesgo de confirmación, sí, sí. Investigar es otra cosa. Sí, sí, lo vemos, bueno, por ejemplo, con la desinformación climática también, justamente yo estoy investigando sobre ese tema, lo vemos recurrentemente y también reproducido por líderes mundiales, de que se repiten cuestiones que no tienen ningún fundamento, rigurosidad científica. Y te hago la última porque yo ya sé que estás con los tiempos justos. Te hago la última pregunta. Para vos, ¿cuál es el mito sobre la vacuna, de los antivacunas, mejor dicho, más frecuente que has escuchado? El autismo. El que más, que las vacunas generan autismo, totalmente demostrado, que fue un trabajo de revisión de un inglés totalmente sesgado, que después fue retractado y le sacaron pero bueno, prendió tanto que es muy difícil sacar esta cuestión de las vacunas y el autismo. Bueno.
Bueno, para si alguna antivacuna nos esté escuchando, que sepa que hay otra mirada y pueda cambiar de parecer. Gabriel, muchísimas gracias. Sí, No, y otra cuestión, es imposible cambiar como yo no le voy a cambiar el pensamiento a un antivacuna tampoco va a cambiar mi pensamiento. claro. Entonces, o sea, está muy bien la discusión, pero yo creo que ya venimos formateados Pero termina haciéndole daño a todo ese, sí, porque es el gran exactamente, problema, digamos. Por terminan eso, a la persona que está con un poco de indecisión, sí. porque los mensajes conspiracionales, la verdad es aburrida. Yo siempre digo, los datos, los hechos, los verdaderos, son aburridos. Entonces siempre es más interesante esta cuestión oscura de que te vende más. Eso es la naturaleza humana. Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación. Fue muy agradable para mí escucharte y Me bueno, alegro. espero que podamos volver a conectar pronto para seguir hablando de microbiología y de vacunas. Dale, cuando quieras. Dale, un Un abrazo. gusto. Otro para vos. Hasta luego. Bueno, ese fue Gabriel Vinderola, doctor en química, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Ingeniería Química aquí en Santa Fe. Bueno, muy buenas reflexiones acerca de la microbiología, de la microbiota. Nos informamos muchísimo respecto a eso, aprendimos en el día de hoy. Y respecto a las vacunas, algo muy importante que me parecía era necesario resaltar porque el último boletín epidemiológico nacional marca que hay un aumento de casos en distintas jurisdicciones, lo que mencionaba Gabriel, 7 fallecimientos por la enfermedad, todos menores de 2 años, y también Chile emitió una alerta epidemiológica por brote de sarampión que hay en Argentina y bueno, llamó a no caer en estas campañas antivacunas. Gabriel, ¿qué te parece?